Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí en San Diego de Tres Ríos y tenemos un precioso grupo y tenemos, 5 jóvenes, todos varones, ¿verdad? Y los demás que estamos, ya estamos de salida. Pero bendito sea Dios que tenemos 5 siervos de Dios. 5 siervos de Dios. Entonces, hoy esta noche vamos a leer Hechos, capítulo 8, del 26. Dice, Felipe y el etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón este pasaje. Entonces estoy aquí haciendo unas anotaciones en la palabra, porque Dios me está permitiendo ver algo que yo no había visto antes. Quiere decir que Dios, porque este pasaje yo lo he compartido varias veces, quiere decir que Dios quiere hoy hablarnos diferente, ¿verdad? Entonces ahora que Jenny y yo veníamos, y ya cuando entramos, yo le decía a Jenny, yo voy a decir esto con mucho cuidado y realmente la palabra cuidado no es, sino con mucho respeto. Y también con mucho tacto, tal vez, para que no se malinterprete, ¿verdad?
Lo que quiero decir es lo siguiente. Jenny y yo venimos ahí, ¿verdad? Y vemos muchísima gente. Y entramos aquí a la calle, ¿verdad? Eulalia. La Eulalia. Y vemos muchísima gente. Y le digo a Jenny, yo quisiera en mi corazón, ¿verdad? Yo quisiera que toda la calle Eulalia estuviera aquí en el culto, ¿verdad? Yo quisiera que todas las personas pudieran ser salvas, ¿verdad? Y entonces uno se queda así, ¿verdad? Y viene un sentimiento como, tengo que hacer algo, ¿verdad? Desesperadamente. Pero luego recuerdo la guía del pastor, donde el pastor dice, ese no es lo que yo lo mandé a hacer aquí a San Diego de Tres Ríos. Yo lo único que lo único que usted tiene que hacer es abrir la boca, nada más. ¿De quiénes van a ser salvos? ¿Verdad? Eso lo estoy diciendo con mucho cuidado. No depende de cuánto yo haga o no, sino que depende de lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces estaba un muchachito ahí, así como ver a Matías, debe ser amigo de Matías, pero con el pelo más largo. Le digo, Jenny, ¿cómo se parece a Matías? Emanuel. ¿Será Emanuel? Sí, él es. Entonces decía yo, no, pero es que, porque yo estaba triste, porque vi que se fue para allá. Digo yo, ay, Matías, no me va a escuchar, Matías, se me escapó. Entonces me puse triste, pero le digo a Jenny, no, pero es que Matías se cortó el pelo. Y el chiquito se quedaba viéndome y le digo, no, pero no me ha saludado, o sea, Matías me conoce. No, entonces digo yo, no es Matías. Ya cuando entré lo veo. No, Matías, yo en las noches no se deja andar solo. Ajá. Ni en el día menos en las noches. Sí. Bueno, entonces ve. Y luego no solamente eso, sino que siempre con el corazón, ¿verdad? En eso oigo que viene la hermana Dorita, y digo yo, qué gran bendición, ¿verdad? Viene Dorita. Y luego veo que vino Edwin, pero no lo veo. Está en el baño. Y luego aparecen todos los muchachitos estos, ¿verdad? Los hermanitos. No son hermanos, ¿verdad? Sí, ellos sí son hermanos. Eso sí, pero con Edwin no. Edwin no. Edwin y Tyron, ¿se acuerda de Tyron? Edwin y Tyron, evangelistas, futuros siervos, futuros servidores. Amén, sí, futuros siervos de Dios, sí. ¿No ven? ¿Verdad? Entonces, mi corazón se alegró mucho, muchísimo se alegró mi corazón, porque siempre yo me alegro mucho, aunque estemos solos, yo me alegro mucho, pero si hay más gente escuchando, me alegro más, porque la palabra, dice la Biblia, en Isaías 55, tiene mucho poder, dice, así será mi palabra. Voy a leerlo porque ya se me olvidó. Isaías 55, 11 me parece. Yo siempre tengo presente esa palabra. Dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué capítulo es? Isaías 55, 11. Entonces, Se va a perder de sí, mientras yo oraba y mientras leía, ahí enfrente, ¿verdad? Hay una música, ¿va? Ay, sí que Tenemos fondo. Tenemos un fondo de música, ¿verdad? Español. Y mientras yo oraba y leía la palabra, yo también le pedía a Dios, Señor, bájale el volumen a esa música. Pero no tiene su bien. Y sí, bueno, nunca hay música, por lo menos a estas horas, ¿verdad? Sí. Pero hoy decidieron socializar
la música. Bueno, metámonos aquí en Hechos, ¿verdad? ¿Qué parte? Hechos 8. Usted marcó donde estábamos, ese es el secreto. Marcar donde uno está para luego regresar. Le hace una vueltita. Entonces dice, Le hace una vueltita así, entonces marca. entonces dice la palabra. Esteban, ahí tiene la tijera. En el versículo 26, Arriba. en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Muchas veces yo he explicado los secretos que tiene escondida la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra desierto es una clave para entender muchas cosas. Y dice que el camino descendía de Jerusalén a Gaza. Descendía, ¿qué significa? Que bajaba. Entonces, entendiendo bien, cuando nosotros nacemos, nosotros descendemos, ¿verdad? Antes de ser concebidos en el vientre de la mamá, nosotros descendemos por la palabra de Dios, crecemos y multiplicados, ¿verdad? Descendemos ¿de dónde? Jerusalén sería el cielo. Del cielo a la tierra. ¿Gaza qué es? La tierra. Entonces, esta palabra nos está dando una clara señal de que está hablando de que las personas que vivimos en Gaza, ¿dónde estamos? En un desierto. Entonces, el concepto de desierto significa que hay mucha dificultad, mucha tribulación. Entonces, la Biblia cuando está hablando de desierto, mucho problema. Las personas lloran, se acongojan y no saben qué hacer. Enfermedades, sí. Trabajo, todo eso. Eso es desierto. Entonces, la palabra de Dios cuando habla de desierto está hablando de Génesis capítulo 2, versículo 17. Ciertamente morirás. Una persona que está en el desierto y nadie lo asiste, ciertamente morirá. A la vez, la palabra morir no es como nosotros la entendemos, sino que en la Biblia la palabra morir significa que nuestro espíritu, cuando abandone el cuerpo, va a vivir eternamente en el infierno. Eso es morir. Entonces, la Biblia, como hablábamos al principio, la Biblia es un mensaje que nos quiere decir cómo ir al cielo. Hablaba al principio, ¿qué es lo que hablaba al principio? De que Dios ponía en mi corazón la angustia de que hay muchísima gente que no sabe esto y que cuando muere va a ir al infierno, ¿verdad? Pero nosotros, y yo le decía a Jenny, concluíamos, mientras yo parqueaba, le digo, ahora ya entiendo lo que dice la Biblia en Nehemías, que somos un grupo, no es un grupo, somos un manada pequeña, no, en Nehemías no dice manada, un remanente pequeño, ¿verdad? Entonces, en esta calle, yo no sé, pueden vivir perfectamente desde allá, desde el más y más, hasta acá, en esta calle así, sin meterse a las alamedas, pueden haber así, pero fácil, digamos, 50 por 3, 150 personas. De las 150 personas, ¿verdad? Dios tiene un remanente aquí pequeñito. ¿Me entiende, hermano Roy?
dice la palabra que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Ajá. Entonces, pero de estos que estamos reunidos, Dios sabe quién tiene la salvación, quién sí y quién no. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, hoy Dios quiere, a través de esta palabra, como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, hará todo aquello para la que yo la envié y no volverá a mí vacía. ¿Qué significa? Que hará todo aquello para que lo envíe. Dice, ¿para qué lo envíe? Para la salvación. Y esa palabra, cuando regresa a Dios, viene acompañado de personas que van a ir al cielo. Entonces, desierto significa pecado. Eso significa desierto, pecado. ¿Y el pecado qué es? ¿Ah? El corazón. El corazón. El pecado es una condición que hay en el corazón del hombre que lo separa de Dios. ¿Por qué lo separa de Dios? Porque en el corazón del hombre, estando el pecado, significa que está el enemigo de Dios. Por eso es que el hombre está separado de Dios, porque está el enemigo. Dorita, hermana Dorita. Dorita, ¿verdad es? Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene pecado? ¿Qué hace? Se lo pregunto así Todos los seres directo. humanos tenemos pecado. Ajá. El que no lo tiene, está en el cielo. Dorita, ven. Le voy a explicar un poquito, ¿sí? Vea, una persona que tiene pecado, una persona que dice que tiene pecado, significa que no es hijo de Dios. ¿Verdad? Bueno, yo soy un ser humano, pero yo creo que al haber aceptado al Señor y al seguir sus pasos y al tratar de tener un desarrollo no solo espiritual, sino como ser humano correcto, tampoco estoy tan tan perdida, ¿no? Me falta mucho, porque me falta mucho, ningún ser humano es perfecto, pero por eso busco tanto el instruirme, el estar metida más. Ajá. Entonces, hermana Dorita, vea. La palabra de Dios dice que nosotros para la salvación no tenemos que hacer nada. ¿Verdad? Yo no tuve que hacer nada. Sí. Pero usted dice que usted tiene la salvación, pero me confunde usted. Porque usted dice, tengo la salvación, pero tengo pecado. Entonces si usted me permite, yo le explico un poquito, ¿sí? Mientras usted esté en este mundo, mentiras y sobre mentiras, que usted va a ser un santo. Eso es mentira. Porque peca uno con los ojos, a veces peca uno con la lengua, a veces peca uno con un gesto. Ajá. Con muchas cosas pecamos mientras estemos en este mundo carnal. Entonces lo voy a explicar, hermana Dorita, ¿sí? Le explico. Le voy a explicar para que usted le quede bien claro. Entonces yo voy a usar... ¿Ah? Yo claro lo tengo, pero sí le digo, mientras estemos aquí, perfectos lo vamos a hacer. Pero hermana Dorita, perdón. Aprender a andar conforme Dios nos Perdón, manda. Dorita, vea, perdón. Podría ser hoy la última oportunidad que usted tenga. Déjeme explicarle para que usted entienda cómo dice la Biblia, ¿sí? Aunque usted lo tenga claro. Porque podría ser que el diácono hoy se muera, ¿verdad? Y nadie más viene a explicarle a Dorita. Entonces, le voy a explicar. Ustedes me van a ayudar, ¿sí? Venga, pónganse aquí, al frente de la hermana Dorita, para explicarle a Dorita cómo es el tema del pecado. Venga. ¿Ah? O Matías. ¿Usted quiere, Matías? Entonces, vea, siéntese usted aquí. Matías, venga. Entonces, vea, hermana Dorita, le voy a explicar. Venga. Porque podría ser, Dorita, que hoy sea la última oportunidad. Entonces, le voy a explicar. Usted, perdón, con permiso. Usted es la carne y el espíritu.
¿Cierto? Dorita es, aquí Dorita, aquí adentro está el espíritu de Dorita y la carne. ¿Verdad? La carne de Dorita y el espíritu de Dorita. Entonces, si Dorita dice que tengo pecado, ¿verdad? Quiere decir que no se le ha revelado el evangelio de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dorita está atrapado por el pecado. Yo soy el pecado. ¿Me entiende? Está desconstado ese pecado. ¿Me entiende? Yo soy el pecado. ¿Verdad? Entonces, No, yo lo único que sé es que no quiero que me confunda, porque yo creo que al aceptar a Jesucristo en mi vida, en mi corazón, al renunciar al pecado y ser uno salvo, yo no... bueno, no importa. entiendo la confusión que tienen ustedes, pero... No importa, hermana Dorita, no importa. Nada más escúchenme. Entonces, pero este pecado, yo soy el pecado. No solamente tengo el espíritu de Dorita, sino que también tengo el cuerpo de Dorita. La carne. ¿Ve? Los tengo atrapados, ¿los ven? Y entonces yo digo, vayan para allá, ustedes van para allá. Va para allá, va para allá. Y entonces el pecado le dice a Dorita, usted tiene que aceptar a Jesucristo y renunciar al pecado. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que así será mi palabra, ¿verdad? Que sale de mi boca. Hará todo aquello para la que yo la envié y no volverá a mí vacía. ¿Qué es lo que hace la palabra? Quitar el pecado. Amén. Y llevar el espíritu al cielo. Pero la hermana Dorita dice que aceptó. ¿Qué es aceptó? Hizo algo. No esperó que la palabra funcionara. No importa, hermana Dorita, usted nada más me escucha y después usted medita en lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el pecado, Dorita, vea, el pecado tiene atrapado su carne y su espíritu. Tiene que venir un poder más grande que el pecado para quitar el pecado. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es esa palabra? Esa palabra es la que venía leyendo este eunuco. Este eunuco venía, siéntese y ahora los llamo otra vez. Este eunuco venía leyendo Isaías 53. ¿Me entiende? Venía leyendo Isaías 53. ¿Qué hay en Isaías 53? Vamos a ver esa palabra. 53 que venía con... Isaías 53, 6. Entonces, marcamos aquí un poquito y vamos a Isaías 53 para explicarle a la hermana Dorita cómo es ser libre del pecado, ¿verdad? Sin necesidad de que yo acepte. No tengo que aceptar nada, solamente tengo que esperar que la palabra, como dice Isaías 55, funcione. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Hará todo aquello para la que yo la envié. ¿Qué es aquello que hizo? Sacar el pecado. Entonces dice Isaías 53, 6. Vea, hermana Dorita, vea lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa? Que nos descarriamos como ovejas, ¿qué significa? Que veníamos del cielo y terminamos en ¿cómo era? En Gaza. En Gaza. Eso es descarriado. Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál es el camino? Muchas personas tienen diferentes caminos para ir al cielo, ¿verdad? Entonces unos deciden ser buenos y la hermana Dorita decidió aceptar a Jesucristo. Ese es un camino que no es el camino de Dios.
Yo sé que a ella le incomoda esto, pero no importa, tiene que oírlo hoy. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí está la clave. Entonces, vamos a ver cómo es que sale el pecado sin necesidad de tener que aceptar nada. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué se me hizo Matías? Está en el baño. Matías, lo estoy, corte ya porque lo estoy ocupando. Matías, lo ocupa el diácono. ¿Me entiende, hermana? Voy a explicarle, sí. La verdad le voy a decir una cosa, sinceramente. Ahora vamos a ver cómo la palabra saca el pecado. Entonces necesito, ¿qué se me hizo Matías? Matías, venga. No, por supuesto que la palabra es lo que saca el pecado. Entonces, No lo va a sacar que le vengan y le digan a usted con una varita sí, mágica. por eso, la palabra es la que saca el pecado, no el que yo acepte. Entonces estamos de acuerdo. Cuando yo acepto, Dorita, cuando yo acepto, Aceptar es creer en Dios. cuando yo acepto es la palabra mía y no es la palabra de Dios, porque si yo acepto, es mi palabra y no es la palabra. Entonces estábamos viendo que esta es la carne de Dorita, este es el espíritu de Dorita y el pecado los tiene atrapados, ¿verdad? Porque ella usó una palabra, ella usó su palabra para aceptar a Cristo. Dice, ella dijo, yo acepto a Jesucristo, es la palabra de Dorita, pero la que saca el pecado es la palabra de Dios. Entonces, en Isaías 53 está cómo Dios Padre saca el pecado. Yo soy el pecado, ¿verdad? Entonces, ahora necesitamos a Jesucristo. Venga. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Yo quiero que usted esté aquí, ¿verdad? Él es Jesucristo. Yo soy el pecado, ¿verdad? Ahora necesito a Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre. Roy, venga. Roy es Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice Isaías 53? Dice, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado. Entonces, Él es Jehová. Entonces, usted me agarra a mí, libera a la hermana Dorita, libera la carne de Dorita y el espíritu de Dorita, me lleva atrapado y me mete en el cuerpo de Jesús. Ahora Jesús, hermana Dorita, ahora Jesús tiene el pecado. Ya Dorita no tiene pecado. Ya no tiene pecado. ¿Quién tiene el pecado? Jesús. Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que tiene el pecado. Eso es lo que iba leyendo este etíope. Así es como sale el pecado. Así es como sale el pecado. Y quedamos libres de pecado. No aceptando, Justo, sino que escuchando esta palabra. ¿Me entiendes? Ya, pueden sentarse ya todos. Entonces, y después seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces ya, porque ya fuimos sellados por el Espíritu. Entonces de esta forma es que la palabra saca el pecado. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, voy a explicarle ahora a la hermana Dorita qué pasa con el pecado después de nacer de nuevo. ¿Verdad? Porque eso también, ¿verdad? Ahí es donde yo no estoy confundido. El que está confundido es ella. Entonces, necesito otra vez. Venga, Matías. Es que se me fue el otro. Es que estos actores van y vienen, ¿verdad? Venga, ahora esto lo voy a usar a usted. Vea. Entonces, ve. Una vez que el pecado, vuélvase, vaya viendo aquí a la hermana Dorita. Usted venga, usted es el espíritu de Dorita y esta es la carne de Dorita. Una vez que el pecado, que es un ser espiritual, está en Jesucristo, entonces el pecado regresa otra vez, dice la palabra. ¿Pero a dónde regresa? Al cuerpo de Dorita. A la carne. A la carne. Entonces, el pecado agarra la carne. Va a morar. ¿Ah? Va a morar. Y entonces, el pecado le dice,
No dejen que la confundan. Ustedes están tergiversando la palabra. Es el pecado que le dice al cuerpo de Dorita. No dejen que la confundan. Yo estoy muy segura de mi salvación, pero es el pecado que le dice al pensamiento que está en la carne. Así es como enseña la Biblia. El espíritu de Dorita, cuando muera, va al cielo. Pero el pecado, que es esta carne, se queda acá. Los miembros. Y se entierra ahí en la tierra, y ahí desaparece el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, cuando Hebreos 10 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, está viendo el espíritu, no la carne. Por eso es que Dorita en eso tiene razón. Sí. En este mundo, todo el mundo tiene pecado, sí. El nacido de nuevo, el pecado que tiene, lo tiene en la carne. Sí, no en el somos espíritu. justos, no en el espíritu. santos y perfectos en el espíritu, no en la No en carne. la carne. Cometemos errores, ¿cierto, Roy? Amén, amén. Cometemos errores. Porque en la carne sigue siendo carne. Miserable Es un mi estuche. carne. Eso fue lo que les dije desde un principio. Miserable Por, mi carne. no, por eso, entonces estamos aclarándonos. Ya Sí, siéntese. O no confundiéndonos. No, ¿cierto? estamos aclarando, vea, lo que la hermana Dorita No tiene que tener bien claro es que es la palabra de Dios la que saca el pecado. Pero la hermana Dorita usó su palabra para sacar el pecado. Y eso no está bien. ¿Cuál es la palabra que usó la hermana Dorita? Yo acepto a Jesucristo con todo mi corazón. Es la palabra de Dorita, no es la palabra de Dios. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios para ser libre del pecado dice que yo aceptando a Jesucristo soy libre del pecado. No. Que nadie se vanaglorie. No dice así la palabra de Dios para el perdón de pecado. Esa parte la tiene ella, digamos, ella no la sabía. Ya lo sabe. Ya lo sabe. La palabra de Dios está trabajando en el corazón de ella. Amén. Entonces, para terminar, vamos a ver la historia un poquito, la historia de este eunuco, de Hechos 8. Entonces ya quedó claro cómo es el perdón. Este eunuco, eunuco es una persona que no puede tener hijos, ¿verdad? Entonces, una persona, ¿da qué cosa más bonita? Gracias por esa pregunta. Sí, porque yo no la sabía. Sí, me había olvidado. Gracias por esa pregunta, por lo siguiente, una persona, hermana Dorita, que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, tiene hijos. Amén. Tiene que tener hijos espirituales, porque si no tiene hijos espirituales, entonces no tiene la salvación. Este hombre era eunuco, no podía tener hijos. Entonces, una persona que dice que es nacida de nuevo, pero no tiene hijos espirituales, ¿cómo fue que nació de nuevo? Que llama hijos espirituales. Una persona es cuando usted comparte con una persona el evangelio y esa persona, a través de su testimonio y de la palabra, de lo que usted le comparta, ella pasa a ser hija de Dios. Entonces es un hijo suyo espiritual. Eso lo he hecho muchas veces. Delma, ¿Ah? Muchas veces he compartido la palabra. yo la paría a usted. Así es, así es, así es, así es. Entonces, hermana Dorita, esos hijos que usted tuvo o que tiene espiritualmente deberían de estar aquí reunidos. Sí, pero el ser humano tiene libre albedrío. Yo puedo compartirle la palabra. Bueno, no importa, ese es otro tema. Ese es otro tema, no importa. Voy a continuar con la historia. ¿La palabra se cree o se...? Entonces, este eunuco, como no podía tener hijos, entonces era una persona que no le agradaba a Dios. Y como no le agradaba a Dios porque no podía tener hijos para llevarlos al reino del cielo, entonces no le permitieron entrar en el templo. Pero él quería ir al Él quería ir al cielo, a toda costa. Pero la Biblia le dice, un momento, usted es eunuco, no puede entrar al templo.
Entonces no podía entrar. Entonces, Usted es pecador. él, aunque era un gran funcionario, aunque era una persona de mucho respeto, aunque era una autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios le dijo, usted no entra al templo. ¿Qué es el templo? Donde se va a adorar a Dios. ¿Dónde se adora a Dios? En el cielo. O sea, el templo es el cielo. Usted no puede entrar al cielo, así se lo dieron. Entonces él, como es un hombre educado, se devolvió, pero él venía leyendo al profeta Isaías. Y dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Mandó. Porque el Espíritu de Dios vio al eunuco, pero él quiere entrar al templo. Pero él no sabe que si no nace de nuevo no tiene hijos. Y así sin hijos no puede entrar al cielo. Porque tener hijos espirituales es la señal inequívoca de que tenemos la salvación. Una persona que tiene la salvación predica y predica y predica. El Evangelio. El la Evangelio. buena nueva, la buena Entonces ve, sigamos acá. Dice, ya con esto vamos a terminar. Yo subrayé aquí, dice el 33, dice, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué significa eso? Fue quitada de la tierra su vida. Jesucristo, su cuerpo es tierra, ¿verdad? Donde Jehová, donde Dios Padre le pone el espíritu malo, esa tierra, ese cuerpo, perdió la vida. ¿Me entienden? Solamente los hermanos mayores o los que ya han recorrido un camino pueden entender lo que estoy diciendo. Dice que fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué significa? Voy a volverlo a repetir. Cuando Dios Padre coge el espíritu malo de la persona y lo saca y lo pone en el cuerpo de Jesús, que es la tierra, porque el cuerpo de Jesús es tierra. Ese cuerpo perdió la vida. Fue quitada su vida. De eso está hablando. Bueno, no importa. Vamos a seguir ahí para terminar, porque tengo otra cosa que compartir acá. Dice 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Ambos descendieron al agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Que el bautismo de la salvación significa que el que está predicando al que no sabe, los dos están metidos en el agua. O sea, los dos están metidos en la palabra. Porque el agua es la palabra. Porque la palabra es, el agua es la palabra. O sea, alguien que está predicando a una persona que está escuchando, ¿verdad? Entonces, ambos están metidos en la palabra. Ambos, ¿verdad? Porque, sin mencionar nombres, ¿verdad? Hay muchos grupos religiosos que lo que hacen es que cogen agua física y le hacen así. Se la hacen tirada. Porque no tienen bien claro el concepto del bautismo. Bautismo es estar metido dentro de la palabra. Sumergido. Metido adentro. Por eso fuimos a Isaías 55, por eso fuimos a Isaías 53. ¿Desde dónde? Desde Hechos. ¿Qué es ir a 55, ir a 53? Ambos metidos en la palabra. ¿Qué significa ambos metidos en la palabra? Significa que estamos usando la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que quite el pecado. Amén. ¿Verdad? Eso significa. Entonces, y ya por último, quiero compartir una vez más. Dice Felipe, dice el eunuco. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Dice, yendo por el camino. Yendo por el camino, ¿qué significa? Que el camino que lleva este eunuco ya es el camino al cielo. ¿Por qué? Porque ¿quién está en ese camino? Está Felipe, el ángel de Dios, la palabra, Isaías 53, es el camino correcto para ir al cielo. ¿Verdad? Dice, cierta agua. Dice el eunuco,
y viendo cierta agua. ¿Cuál fue el agua que el eunuco vio? Cuando están metidos en la palabra de Dios, el eunuco vio cierta agua. ¿Cuál fue la cierta agua que vio el eunuco? El eunuco entendió que en Isaías 53, en el versículo 6, Dios Padre le quitó el pecado a él. Esa es la cierta agua, esa es la cierta palabra que el eunuco entendió. ¿Me entiendes? No es un río, sino que es un tema espiritual. El eunuco dice, mira, yo leí todo eso y no lo entendí. Ahora que Felipe me lo explicó, porque hay que explicarlo, hermana Dorita, porque Felipe explica, porque Felipe le dice, siendo guiado por el ángel de Dios, Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Ella dice, la hermana Dorita dice, es que me están confundiendo, es que están tergiversando. Y no, es que Felipe quiere decirle, ¿entiende lo que lees? No está entendiendo lo que se lee. Entonces por eso Felipe le explica, por eso el eunuco vuelve a ver el versículo 6 de Isaías 53, cuando él está leyendo la parte final del versículo 6 que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Felipe, me cargó el pecado. Esa fue la cierta agua, esa fue la cierta pequeñita palabra que el eunuco pudo entender. Amén. Ya con esto termino y voy a orar para terminar. Y también yo quiero decir, Santiago 1:18, que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra, para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, para llegar a ser hijos de Dios. Primicias es lo primero. Entonces voy a orar para terminar. Ya, cerremos los ojos, estemos tranquilitos. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, al inicio, Señor, empezamos a conversar contigo, Señor. Y te pedíamos, Señor, que nos abrieras el corazón y el entendimiento para poder entender la palabra. Por eso, Señor, tú nos diste la respuesta utilizando Hechos 8, del 26 en adelante. También tú nos respondiste con Isaías 55:11. También tú nos hablaste con Isaías 53. Señor, muchas personas, pero muchísimas personas, Señor, no tienen bien claro, Señor, que la salvación es para el espíritu y que la carne se queda, se muere, se deshace, nunca más. La carne, tú no quieres nada con la carne. Pero muchas personas, Señor, porque no han entendido bien la palabra, piensan que su palabra es suficiente para el perdón de pecado. Pero Isaías 55:11 dice claramente que la palabra que sale de la boca de Dios es la que es enviada, es la que hace todo lo que Dios Padre quiere que se haga, y que esa palabra trae de la mano al cielo las personas que están escuchando la palabra. Por eso, Señor, mi palabra no sirve de nada. Cuando yo digo, yo te acepto, Señor, yo creo en ti, yo te acepto con todo mi corazón, esa es mi palabra, no es la palabra. No está en ninguna parte esa palabra para el perdón de pecado. Que eso, Señor, quede bien claro en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta reunión. Señor, tú, Señor, quieres con todo el corazón. A veces levanta la voz, a veces como que está ofendiendo a las personas, pero realmente, Señor, tú lo que quieres es que las personas entiendan. Por eso Felipe le dice al eunuco, ¿entiende lo que lees? Muchas personas no entienden lo que están leyendo. Pero tú, Señor, igual que Felipe, le pusiste ese entendimiento a la palabra de salvación. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos regalas, y que esta palabra, Señor, como dice 55:11, dice, está haciendo el trabajo y va a venir acompañada de muchas personas para ir al cielo santo. Gracias por este tiempo, Señor, y ponemos, Señor, esta meditación, esta comunión en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.